Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, le damos la bienvenida e iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAR. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a la población que nos sigue, a Gisela que nos acompaña siempre todas las mañanas. Y bueno, nosotros comenzamos hoy la conferencia con noticias mejores que otras veces. Podemos decir que no tuvimos ningún fallecido en el día de ayer. Creo que eso es sin desmontar nada de lo que está establecido, porque el riesgo sigue siendo muy grande, pero sin embargo es algo bueno como resultado de las acciones que se vienen realizando y del esfuerzo de nuestros profesionales y el pueblo en general que acude tempranamente, y nuestros profesionales que aplican terapéuticas que permiten salvar las vidas. Sí tenemos en estos momentos 7 pacientes críticos y 7 pacientes graves, 2 graves más que el día de ayer. De los 7 críticos, de los pacientes confirmados que están críticos en el día de hoy, 4 pertenecen a la provincia de La Habana, están ingresados 3 en el Hospital Salvador Allende y 1 en el Hospital Fran País. 3 son de la provincia de Villa Clara, 2 en el Hospital Militar Manuel Fajardo y 1 en el Hospital Celestino Hernández. De los 7 graves, uno es de Pinar del Río y está en el Hospital León Cuervo Rubio, lleva ya varios días. Uno es de La Habana, está en el Hospital Salvador Allende. Uno es de Matanza, en el Hospital Militar Mario Muñoz. Uno es de Villa Clara y está en el Hospital Celestino Hernández. Uno es de Holguín y está en el Hospital Fermín Valdés Domínguez. Y 2 que se encuentran en el Hospital Militar Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba. Uno es de la provincia de Guantánamo y uno es de Santiago de Cuba. Hay que decir que los 2 pacientes que se incorporan a la situación de grave, uno pertenece a Villa Clara, está en el Hospital Celestino Hernández, y el otro pertenece a Holguín, que está en el hospital, como dijimos anteriormente, Fermín Valdés Domínguez. Por grupos de edades, hay que decir que en cuanto a los 7 pacientes críticos, 3 son de 50 a 59 años, 2 de 70 a 79 y 2 de 80 y más. Fíjense cómo las edades influyen en estas evoluciones. Y en los pacientes graves, 4 de los 7 están entre 60 y 79 años de edad. No obstante, hay un caso de 20 a 39, uno de 40 a 49 y uno de 50 a 59 años de edad. En nuestro país, en el día de ayer, se realizaron 1.836 muestras para buscar la presencia del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. En el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 872. En los laboratorios de Biología Molecular de La Habana, 281. El de Villa Clara, 264. El de Santiago de Cuba, 209. El del Hospital Hermanos Amejeira, 116, y el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 94, para un total, reitero, de 1.836 muestras. De estas muestras, el 1,7% resultaron positivas, o sea, 30 muestras resultaron positivas, cifra inferior a la que habíamos tenido en el día de ayer. De esta forma, nuestro país acumula 45.344 muestras realizadas y 1.467 pacientes confirmados con el COVID-19 en nuestro territorio, el 3,2%. Los 30 nuevos casos confirmados, todos son cubanos, 23, o sea, el 76,6%, son contactos de casos confirmados, y el 23,4%, 7, se investiga la causa, la fuente de infección de estos casos. De los 30 casos diagnosticados,
predominó el sexo masculino con 19 casos, el 63,3%, y el 36,7%, o sea, 11 pacientes, fueron asintomáticos totalmente, lo cual evidencia la necesidad de buscar en este grupo de edad. Desde el punto de vista de su distribución por provincia, hay que decir que 25, o sea, el 83,3% son de La Habana. Esto ha venido sucediendo así hace varios días, el mayor por ciento de casos confirmados es La Habana. Le sigue la provincia de Matanzas con 3, Holguín y Santiago de Cuba con 1 cada uno. En La Habana, los 25 casos que se confirman son 6 de Habana del Este, de 10 de octubre y Marianao, 3 cada uno, de Centro Habana, Cerro, Guanabacoa y Habana Vieja, 2 cada uno, de Arroyo Naranjo, Cotorro, Plaza de la Revolución y Regla, 1 cada uno. Como ven, hay casos confirmados en 12 municipios de La Habana. En Matanzas, los 3 casos confirmados son de Cárdenas, del municipio Cárdenas. En Holguín, el caso confirmado es del municipio Báguano. Y en Santiago de Cuba, el caso confirmado, paciente confirmado, es del municipio de Palma Soriano. Por grupos de edades, en el grupo de 1 a 19 años se diagnostica 5 casos, en el de 20 a 39, 10, o sea, el 33,3%, de 40 a 59 años, 7, y de 60 y más, 6. O sea, el grueso está, 13 de los 30 están entre 40 y más de 60 años de edad. Nosotros podemos decir que de los 1.400 pacientes diagnosticados con la enfermedad, el 98,3% presentan una evolución clínica estable. Estoy hablando de los que se encuentran todavía ingresados. El 98,3% de los pacientes diagnosticados de la enfermedad que se encuentran ingresados presentan una evolución clínica estable. Como habíamos dicho en el día de ayer, lamentamos el fallecimiento de 51 personas en el país desde que comenzó esta epidemia. Los 2 pacientes que siempre mencionamos que fueron evacuados a principio de la enfermedad, y ya se acumulan 617 pacientes de alta. O sea, el 43,8% de los pacientes diagnosticados ya se han ido de alta. En el día de ayer, 42 casos fueron dados de alta como tal. Hoy en Cuba se mantienen 11.525 visitantes, 6.758 emigrados, 4.767 extranjeros. En casa de arrendamiento, una cifra similar, concentrada en los municipios de Santiago de Cuba, Centro Habana, Plaza y Playa. Y, como yo dije anteriormente, ingresados en nuestros hospitales, 3.068 pacientes, en vigilancia 54, sospechosos 2.224 y confirmados 790. Se encuentran en la atención primaria de salud 6.839 personas que se vigilan para detectar la enfermedad o como consecuencia ya de la evolución después del alta de la enfermedad. En relación con el mundo, no muy buenas noticias. Se mantiene el número de países con casos de COVID. Ya se acumulan 2.982.688 casos confirmados, 66.350 más que el día de ayer, y 210.193 fallecidos, con 4.270 casos fallecidos en un solo día. Eso da una letalidad de un 7,05%. En la región de las Américas se reportan 1.215.105 casos confirmados, el 32.672 más que el día de ayer, y
ya el número de casos confirmados en la región de las Américas representa el 40,7% del total casos reportados en el mundo. 67.869 fallecidos, 2.117 en un solo día, para una letalidad de 5,58% como tal. Solamente recordar que en nuestro país, de acuerdo al acumulado de casos confirmados que tenemos hasta este momento, pues las mayores tasas se mantienen similar al día de ayer. La isla en primer lugar con 46,4, La Habana con 29,6 en un segundo lugar, Villa Clara con 24,3 de tasa por 100.000 habitantes, le sigue Ciego de Ávila 18,7, Matanzas 15,2, Santi Espíritu 13,1, Mayabeque 11,7, Pinar del Río 8,6, Holguín 8,3, Artemisa 6 y Cienfuegos 5,3. De ahí para abajo, Camagüey, Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Granma tienen tasas por debajo de 5 como tal. Esta es la situación internacional y de nuestro país, y estamos a disposición de las preguntas que se puedan, las interrogantes que puedan tener nuestros periodistas y nuestra población. Perfecto, doctor. Comenzamos entonces la ronda de preguntas. La primera pregunta nos la envía Radio Unión, de la provincia de Matanzas. Dice: una vez iniciado en nuestro país el denominado pico epidémico, ¿cuánto pudiera prolongarse este en el tiempo? Bueno, siempre sale el pico, la meseta. Realmente el pico depende de las acciones que haga un país. Eso está bien determinado. Lo primero es preventivamente, para no llegar al pico, que es lo que hace nuestro país y lo que han hecho muchos países que han tenido resultados, es trabajar para evitar que el pico se produzca, y que si se produce necesariamente pues sea como pusimos aquí en unos días anteriores, en la curva de menor afectación, con el menor número de casos activos en un solo día. Ahora, el mantenimiento de eso también depende de todas las acciones que se hagan en ese momento como tal. Reitero, o sea, esa curva puede en un momento determinado hacer lo que le llaman una meseta, y esa meseta también, o sea, todo eso depende, o sea, en qué momento ya empieza a declinar el pico, la meseta, pues depende de todas las acciones que se hagan. Fíjense, y acciones no solo por salud, sino como se ha venido haciendo por todos los organismos y bajo la conducción del Ministerio y de la Defensa Civil de nuestro país, la participación de todos los organismos, pero fundamental la de la población. Varias personas, como hubo 2 días más o menos que hubo 20 o 20 y tantos casos confirmados, hoy 30 casos confirmados. Oye, vamos saliendo, de verdad que el espíritu de la población, a veces uno se encuentra, vamos saliendo, tú ves, estamos, pero eso es lo más mínimo. No se puede desmontar nada, no se puede estar saliendo, el nasobuco hay que usarlo continuamente, el lavado de las manos. Llamamos la atención porque ya estamos viendo en algunos lugares que se expende comida, la desinfección, el cumplimiento, la limpieza de la superficie con el hipoclorito en las concentraciones. Yo no me detengo en eso porque eso, además hay spots que continuamente lo están diciendo, de la desinfección de la superficie, la desinfección de las manos, la separación de las personas que necesariamente tengan que salir. Siempre vamos a ver un grupo de personas que vamos a tener que ir a comprar algunas cosas a la farmacia, a alimentos y demás, pero eso ir protegido y mantenerse. Yo reitero, o sea, no hay desmontado nada, y todo lo contrario, hay que arreciar para que de verdad
se puedan consolidar los resultados que se puedan tener en un momento determinado. No descuido, no dejo de reiterar la asistencia inmediata de nuestra población a los servicios de salud. No desestimemos, además uno ve los reportajes del mundo y la posibilidad que tiene nuestro país de tener un médico de familia, un policlínico, un hospital, eso, un tratamiento gratuito, eso realmente no lo tienen algunos países del mundo. Entonces, no hay razones para que una persona se mantenga en su casa con sintomatología y no acuda a cualquiera de los servicios de salud que están establecidos, empezando por nuestro médico de familia. Radio Unión también pregunta, a partir de la correcta aplicación de las medidas preventivas, ¿existe la posibilidad de que algún municipio cubano atraviese la etapa de pico epidémico sin reportar casos positivos a la COVID-19? Y volvemos al pico. Miren, si no reporta casos positivos, no sé el pico de qué va a ser, no sea, realmente sería un pico de casos asintomáticos, diríamos, pero es que si no lo detecto, hay lo importante, para no crear ninguna confusión, de que, bueno, como se ha dicho que es una enfermedad que transita con casos asintomáticos, que sin embargo tienen el virus, lo transmiten, pero siempre va a haber un % de casos sintomáticos. Eso es en primer lugar. Segundo lugar, las medidas de pesquisaje y de vigilancia que se aplican en nuestro país no son en los territorios que tienen mayor afectación, se aplican por igual. El estudio de las infecciones respiratorias se aplican en todos las infecciones respiratorias agudas graves, en todos se aplica por igual. Los fallecidos por infecciones respiratorias agudas se estudian buscando el COVID. Las personas que han tenido contacto con extranjeros o con casos confirmados se estudian igual en cualquier lugar de nuestro país. Cuando recibíamos, y tal vez podamos en algún momento llegue alguna persona del exterior, de la provincia que sea, esa persona va a una cuarentena, se pesquisa, se le busca, de forma tal que la posibilidad de que en un territorio, en un municipio, no existan casos, no se detecten casos, no es porque no se busque, es que realmente ha tenido una baja incidencia. Como lo comentamos ayer con el número de municipios que hasta el momento no reportan casos de la enfermedad. Pero siempre existe la posibilidad de detectarla, que es lo más importante en esta enfermedad. La revista Oncuba de Estados Unidos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las medidas de aislamiento reforzado que se aplican en los sitios de transmisión local en La Habana y las cuarentenas más estrictas que se aplican en otras provincias? Bueno, nosotros no tenemos, o sea, las medidas se aplican igual en La Habana que en otras provincias, las medidas de cuarentena. Y están en relación con el número de casos confirmados, con la extensión, porque hay veces que se delimita a un área pequeña, hay veces que se extiende un poco más en el territorio, pero donde quiera, en todos los eventos, que como le llamamos, que se han venido aplicando medidas de cuarentena, pues son todos iguales. Eso existe un patrón, existe una regulación, existe cuáles son los aspectos que se deben cumplimentar, que se debe cumplimentar por la población, por los organismos que participan en estas acciones, por la defensa civil, y son por igual, donde quiera que se aplique. Lo que unas son de más extensión, otras de menos extensión, en dependencia de la transmisión que se pueda haber producido en ese lugar. Periódico Granma nos envía la siguiente pregunta. Algunos expertos hablan de hipoxia silenciosa para referirse a pacientes que no informaron de ningún problema de respiración a pesar de que las radiografías de tórax mostraban neumonía avanzada y el oxígeno estaba por debajo de lo normal. Pregunta, ¿pueden existir pacientes que, a pesar de que tienen un nivel de oxigenación muy bajo, ni siquiera se dan cuenta? Sí, eso se ha identificado en esta enfermedad, que tiene como síntoma característico una neumonía
que inicialmente se ha detectado con un grupo de síntomas propios de la neumonía y que son fáciles de detectar porque son similares a otras neumonías generadas por otras bacterias, por otros virus. Ahora, tanto en China como en otros lugares, incluyendo Estados Unidos, los especialistas detectaron que había un grupo de pacientes que se agravaban, que incluso aumentaban la posibilidad de fallecimiento y sin embargo no tenían unos síntomas desde el punto de vista de respiratorio como para detectarla como tal. Eso hizo que incluso relatan que había muchos pacientes que estaban ingresados por otras enfermedades, diabetes, desmayos, accidentes, que se realizaban estudios y se veía que tenían la COVID-19 y sin embargo ninguno había presentado dificultades respiratorias características de una neumonía. De ahí que se le llamó entonces a una neumonía silenciosa. Hay anécdotas que evidencian que incluso había pacientes que estaban estaba conversando con el médico y sin embargo cuando se le medía se evidenciaba la falta de oxígeno en sus pulmones y realmente fue lo que hizo identificar en esta enfermedad, que además recuerde que siempre hablamos de que es algo nuevo, es algo que se está conociendo, que podía transitar como tal. O sea, hubo pacientes que con bajos niveles de oxígeno y sin embargo cuando se estaba conversando con ellos se detectaban los bajos niveles por los dispositivos que permiten identificarlo, pues estaban conversando como si no se sintieran nada, a diferencia de otras neumonías. Esto ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, existe un dispositivo médico que se llama el oxímetro de pulso, exactamente, oxímetro de pulso, que en nuestro país nosotros lo tenemos y que muchas personas que han estado en terapia, que lo conocen, bueno, pues han visto, es un dispositivo que se pone en el dedo y que va midiendo los tenores de oxígeno que tiene esa persona. Entonces, ya conociendo que en la neumonía causada por el SARS-CoV-2 y por la enfermedad COVID-19, en esta neumonía puede presentar o puede transitar con bajos tenores de oxígeno, con una hipoxia, que en un determinado momento, cuando se aparezcan los síntomas, queda poco por resolver, pues se le colocan los oxímetros y se identifica perfectamente esa situación. Eso es muy característico de esta enfermedad, reitero, y bueno, se busca y se especifica como tal. Me rectificaban aquí que si el acumulado de fallecidos es un total de 58 fallecidos. Son los que tenemos hasta el día de hoy en nuestro país. No tuvimos ninguno en el día de hoy, pero el acumulado que tenemos, incluyendo los dos que se confirmaron, que se fallecieron el día de ayer, es un total de 58 casos fallecidos como tal. Válida la aclaración, doctor. Seguimos entonces con la ronda de preguntas. Y tenemos una última pregunta de la agencia de noticias Reuters, de Reino Unido. Se conoce que normalmente el sistema sanitario cubano prevé y aplica las campañas de vacunación y la fumigación de vectores sin ningún costo. En el marco del enfrentamiento de la COVID-19 se han otorgado medicamentos al pueblo, como el Prevengovir, también de forma gratuita. Pregunta entonces, ¿en qué otra oportunidad el gobierno cubano ha entregado medicamentos gratis a la población ante una situación de emergencia? Bueno, yo recuerdo, quizás algunos de ustedes eran muy jóvenes o no habían nacido, cuando la neuropatía epidémica, que hubo una distribución gratuita del Polivit que se empezó a producir en aquel momento. En nuestro país los tratamientos
generalmente que requieren las personas ingresadas, son tratamientos gratuitos. Las campañas que existen en nuestro país o hay programas como por ejemplo el programa de inmunizaciones que yo me he referido varias veces aquí en esta conferencia. Eso es totalmente gratuito para toda nuestra población en cualquier rincón de nuestro país. Y ya refiriéndonos a situaciones de emergencia, yo recuerdo cuando tuvimos lamentablemente el brote de cólera en nuestro país, que en aquella época había un prevengo que protegía contra el cólera. Yo recuerdo que ese prevengo también se le entregó a la población. Y como otros, hay ahora mismo en relación con el COVID, hay algunos procesos de inmunizaciones y demás que se están efectuando con el objetivo de mejorar la inmunidad de la persona y que si lamentablemente adquiere el virus, pues su organismo responda de una forma más eficiente, que todo eso se aplica a nuestra población de manera gratuita. Eso es para hablar ya de forma gratuita, pero también hay que reconocer que en nuestro país los medicamentos que se expenden en la red de farmacias, cuando uno los compara con los precios que tienen en otros lugares del mundo, pues te das cuenta que son medicamentos que son asequibles a nuestra población de una forma mucho más económica que en cualquier lugar del mundo. Eso es de los que se compran. Ahora, gratuitamente, sí, y en situaciones de emergencia, los que sean necesarios para mejorar la situación, o sea, mejorar la salud y la calidad de nuestra población. Muchas gracias, doctor. Terminamos así la ronda de preguntas. Si usted tuviese alguna última aclaración. Yo sí, bueno, unirnos a los preparativos que se están haciendo para el 1 de mayo. Creo que en mi corta vida es primera vez que un 1 de mayo lo vamos a celebrar, pero lo vamos a celebrar cantando nuestro himno nacional, lo vamos a celebrar con alegría, como se está explicando por la televisión, con el lema de que por Cuba unidos venceremos en muchas cosas, venceremos en el control de esta enfermedad y lo que se pide es, bueno, pues la alegría dentro del aislamiento social, o sea que realmente celebremos dentro del aislamiento social y que sea un motivo de alegría para nuestro país y de optimismo para la solución, sin dejar de cumplir. Dirán, coño, pero siempre, sin dejar de cumplir, esto no es para estar en la calle tomando bebida ni fiesteando, sino con el aislamiento social, pero celebrar este día de 1 de mayo por Cuba, unidos venceremos. Es lo que pudiera agregar aquí. Y darle las gracias, reitero, a ustedes nuevamente y a todas las personas que nos siguen en todo nuestro territorio y que nos muestran muestras de reconocimiento y de agradecimiento por esta actividad que se realiza, reitero, por un colectivo de compañeros todos los días a las 11 de la mañana. Muchas gracias. El agradecimiento también para usted, doctor, para los corresponsales que nos envían sus preguntas y para todos los que nos siguen. Nos vemos en la próxima conferencia.